Anteriormente, Unicornio Negro visitó el Rancho King y en este inmueble se encuentra ubicado un castillo embrujado. Posterior, Unicornio Negro abrió un portal de magia negra para tener contacto con todo ente, espíritu, alma o demonio que habita este inmueble. Así es que, amigos, acompáñenme a ver esta segunda parte del castillo embrujado en compañía de grandes cracks de lo paranormal. Se viene algo muy perturbador. Bienvenidos a un nuevo video de la sección Conéctate con el más allá. Lo mencioné. La pesadez en los hombros, sobre todo el dolor de cabeza, cadera y espalda, el cansancio en los pies, que no es de que hayas caminado mucho, es parte de que te están robando energía, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de que te roban energía? Si tú vas a entrar a un lugar donde hay un ente y vas a querer hacer una conexión, ese ente te va a robar energía, ¿sí? A cualquier lado donde vayas, donde haya actividad, mira, a cualquier lado donde vayas, cualquier lado donde... El golpe es arriba. Sí, güey. El golpe es arriba. Miren, hay actividad, hay mucha actividad. A ver. Actividad. Hoy. En los espejos. Hoy. Vamos a bajar el volumen. ¿Sí estás escuchando, hermano? A ver, guardemos silencio. Ahí está. Listo. Están caminando arriba. Vamos. ¿Ya están todos arriba? ¿Quién está? No, se escucha ya. Otra vez. Adentro. ¿Ya están todos arriba? ¿Quién está? No, se escucha ya. Otra vez. Adentro. ¿Hay algo más para arriba? ¿Sí? Sí, el de los espejos. Ok, vamos a tomar silencio. ¿Qué es su sonido? ¿Ese desde allá arriba? Sigue golpeando. Allá ahorita ustedes, ¿sí? Escucho bien clarito. Está como por acá. Sí, está sonado. De este lado más. Escuchen, escuchen. Es en la cama de los espejos de acá. Mi espalda me quema. Yo me siento cansado, como si hubiera ido Yo al también, gimnasio. la espalda baja la Sí, la espalda es la que está quemando y los pies. Sí. Cada vez Lo siento más pesado. cada paso que damos nos está bajando mucha energía. O sea, no es normal, unicornio. No, que no es tenga normal. La espalda media aquí. No es normal porque Arde. yo ofrendé parte de mi energía. Entonces, se supone que todo eso me debe estar pasando a mí. Y cuando entré allá abajo, yo no quería que nadie más ofreciera energía. Pero mi buen Omar quiso ofrendar. Dale. Me quedé afuera, les voy a decir por qué. Bueno, en la parte de abajo. En las escaleras se escucha que pisan. Cuando nosotros subimos, en las escaleras allá abajo se escuchaba que pisaban. Se oye la voz como de una niña. Ahora es arriba. ¿Es arriba? Ah, sí, acá arriba. Y se oye una niña ahí justo en la habitación donde hay como un suero o no sé qué es lo que hay en una cama. No sé qué haya pasado ahí, pero cuando entré a esa habitación sentí escalofrío en toda la espalda y sentí como si me estuvieran como, ¿cómo te diré? Como hormigueo en los brazos, en la habitación de abajo del lado izquierdo, en donde está como la cocina, hacia adentro. Ya no quise entrar más porque empecé a sentir como que me faltaba el aire. Pues no sé qué es lo que hay ahí en ese lugar. Creo que ese sería un muy buen lugar para que, pues también, si gustas, ahí cerrar el portal o en la parte de abajo. Pero sí ¿Les está muy parece que intenso.
subamos a ver en realidad qué es lo que está sonando. De ahí bajamos directamente los túneles o el túnel. Y por último dejamos esa parte para el final. Oye, la carta. No, eso ya es otra cosa. Oye, la carta. No, eso ya es otra cosa. Oye, la carta. No, eso ya es otra cosa. Pues fue un momento para utilizar el espíritu. ¿Sigue salido el espíritu? Ay, qué pedo, güey. No, pero ahorita que entramos empezaron a escuchar, ¿verdad, Santo? Sí, sí, sí. Ahí también los escuchó. La compré ahí. Oh, no te la regalaron. Siguen sonando los golpes. No nos están sonando como están arrastrando. Sí. Vamos a tomar un minuto de silencio. Escuchemos. Niña. Y abajo, ¿escucharon? Como una taza de baño. Es como si jalaran algo. No, fue como la tabla de los escalones. Niña. Y abajo, ¿escucharon? Como una taza de baño. Es como si jalaran algo. No, fue como la tabla de los escalones. Mira, otra vez como a su posición. A su posición un poquito. Que tenía, ¿no? Híjole, a ver si me pueden regresar a esta transmisión. No, yo no lo alcancé. No sé si estoy bien o estoy mal. ¿Qué les parece si dejan un estabilizador aquí? Para que lo grabe. Grabándolo. Está moviendo. Se movió. La mano, esta mano. Sí. Esta mano. Apagamos todas las luces y dejamos la azul nada más, ¿no? Se movió la mano derecha. Amigos, la neta, la noche está de locos. Nos están robando demasiada energía. Yo me siento pesadísimo y cansado. Así es que... Tiraron el detector de movimiento, nadie lo escuchó, ¿no? No, pero cuando entramos, Omar comentaba que había pasado una silueta en la parte de afuera. Hermano, ¿qué te está pareciendo la noche? Está bien cañona. Pues está muy cabrón, o sea, yo desde el principio no pensaba escuchar nada, pero pues escucharon más cosas de las que me hubiera Siento gustado. las piernas bien pesadísimas, bien Cuando pesadas, las como doblas que- tantito es como... Ay, como si viniera cargando a alguien. Mi mochila pesa como cuando traía mi mochila en la primaria, que traía todos mis libros y mis libretas y neta, está bien cabrón, Está perro. Está perro. La neta no me lo está perro. esperaba, güey, no me lo esperaba. ¿Tú eres del equipo de Luis Rey? Así es, pero está muy chido, o sea, no lo... Mira, no neta, vi esto en otro lado. créeme, la cámara la siento pesadísima, pero pesadísima. O sea, así, ahorita para hacer esto, yo me considero como si estuviera agarrando una cuerda de Sí, no, gimnasio. sí. Así me ¿Está bien siento. raro eso, no?
pues vamos a seguir. Lois Gildardo. Entonces, yo aquí pienso que a lo mejor va por ahí la onda que dicen Luis, porque se llama Lois Gildardo. Sí, porque si te diste cuenta, lo nombraron mucho Sí. mucho el nombre Luis. Sí. Pero bueno, obviamente estábamos preguntando de las entidades de aquí y eran Lois probablemente. Y no lo... Es la cantidad. Sobre todo es para saber si hay algún espíritu. Por ejemplo, ahorita que nos la pasaste por nosotros, ahorita que hiciste. La pasé para confirmar de que no hay magnetismo o de que haya piensen las personas que es por el metal. Por el metal, sí, hay que confirmar todo, ¿no? Porque las personas siempre van a tratar de buscar la respuesta a su forma, ¿no? La respuesta científica. Sí. Y bueno, si se dan cuenta, es un lugar preparado para escape. Amigos, los túneles. ¿Qué parece el túnel? Padrísimo. Ahí está la reja. Llega hasta el cementerio. Sí, pero está cerrado. ¿Lo muevo? ¿Qué es eso, amigos? Era un muñeco. ¿O es un muñeco? Sí, es un muñeco, hermano. Y está hecho con ropa de él, cobijas de él. ¿Quién pasó allá? ¿Hay alguien allá? Subí unos pasos acá, pero no sé. ¿Esa luz de quién es? Ah, ok. Todavía hay un piso más abajo. Sí. Ah, estás pisando una capa. Esa parte. El registro. Aquí no. Aquí no. Va a ser la cisterna, pero ¿Y estas qué son estas cajas? para poner los féretros encima. Caray, ¿y por qué aquí abajo? Porque ese cabrón tenía un féretro aquí y dormía. Se dormía. en el féretro. Y jugaba ouija y... Mira, y también me llama mucho la atención ese gallo, ¿qué onda? ¿Tendrá algo que ver? Oye, aquí hay tepetate en el lugar. No sé. Pétate. No, en la zona, toda esta zona será Es de... Tepetate, no sé. tierra roja. Es que aquí son minas, acá atrás hay minas. Pero es que, si se dan cuenta, lo dejaron puesto, no solamente deteniendo ataúdes, esto lo tuvieron en algún lugar con tierra. Se estuvo enterrado. O sea, es que se llegaron a traer cosas del cementerio, ¿va? Sí. Ya lo prepararon Con tierra de cementerio. Con tierra de panteón, exactamente. Están preparados. ¿Qué tan cerca? Bueno, Ahí está las olas. ahora que yo lo prendo, ustedes se van a hacer un poquito más para atrás por lo del fuego. Y una vez que estén encendidos, hermanos, todos nos vamos a despojar desde la cabeza hasta los pies. ¿Cómo? Sacudiendo. Hacemos esto, así, todos lo lanzamos hacia el fuego. Recordemos bien que el fuego purifica, ¿sí? El fuego purifica. Esto no es una limpia, solamente es para despojar toda energía negativa que traemos. ¿Listos? El despojo. Ah, no seas cabrón. Mames. Se puso feo eso, ¿eh? Sí. Se puso feo eso. Aquí, que aquí se quede.
Es una energía pesadísima. Estamos removiendo por la región. Eso. Se formaron 3. Estuvo cañón, cañonísimo. Sin duda eso afecta no solamente a mí, sino a todos ustedes, porque estuvieron dentro del portal, o sea, presente cuando se abrió el portal. Si yo me hubiera ido sin cerrar ese portal, a todos nos hubiera afectado. Con el paso de los días, las semanas y los meses, nos genera energía negativa. Y de los años, hasta un trabajo de magia negra. El portal nunca va a generar energía positiva o que te vaya bien en todo, sino todo lo contrario. Vaya, empiezas hasta, puedes llegar a quedar hasta en cama, ¿no? Por un portal. Y yo les agradezco a todos ustedes, pues por venir, tomarse el tiempo, ¿no? De verdad. Pensé que iban a ser pocos, pero en realidad sí se formó un buen crew, la verdad. Un buen crew de paranormal y bueno, les agradezco toda la confianza. No es la primera ni la última vez. No es la primera ni la última y pues cuídense todos, de verdad. Espero al final de todo poderles darle un abrazo. Nos vemos en el próximo video. Amigos, pues se me acaba la pila, así es que espero y les haya gustado el video. Estuvo bien grueso el día de hoy. ¿Qué te pareció, Luis? Sí, muy cañón. Muy cañón. Todo, amigos. Justo como lo acaban Nos de vemos escuchar, prontito. llegamos a el fin.